Y creo que Wendy ahorita está y en el programa tuvo esta oportunidad de mostrar a alguien que antes de ser hombres o mujeres somos seres humanos. Y si mostró sus cualidades y conquistó los corazones de tantos votantes que veían el programa, y quizá además los convenció de quedarse desde el inicio hasta el punto final de ese programa, pues es porque rompe todos los paradigmas y todos los estereotipos y se muestra como un ser humano. Abonar con estos libros de la mediocridad es todavía ampliar esa brecha de desigualdad, que ni siquiera es entre los que pueden o no pueden pagar la escuela privada o pública, porque la pública tampoco es gratis, ¿eh? Sí, sí. La gente hoy está teniendo que poner de su bolsa para la infraestructura, para los materiales, casi hasta para la nómina. No caigamos en lo que dice Sofía, y aquí platicamos Indira y yo, en la cuestión de, como ciudadanos, de la percepción. Lo que te levantas y prendes la mañanera, si es que todavía la ven, o te levantas y lees el periódico, si es que todavía lo leen, o lo que sea, redes sociales. Muchas veces ahí está la percepción, no es de fondo, no es algo que traiga un fondo. O sea, entonces la conversación que nos hace superflua. Vamos a ver las políticas, las políticas públicas, qué están haciendo, para dónde van. Vean a Morena, ¿dónde nos tienen? El tema de la guerra sucia no es nada nuevo, la guerra sucia, y menos cuando vemos, por ejemplo, un presidente cada mañanera está en una campaña de guerra sucia con el que se le ponga enfrente, ¿verdad? Pero ahorita vamos a hablar específicamente de lo amedrentado que está Morena, la 4T, AMLO y por ende Mario Delgado, Claudia Sheinbaum, empezando una guerra sucia en contra de Xóchitl Gálvez, porque en esta semana el Mario Delgado lanzó a bote pronto, así como, pues Xóchitl recibía moches cuando era delegada de la Miguel Hidalgo. Órale, pues ¿dónde están las pruebas? Saquen las pruebas. Hasta la misma Xóchitl dice, sáquenme las pruebas. Y la guerra sucia es sabido de que desde la época de Kennedy, por ejemplo, que le empezaban a echar guerra sucia y pues él, mientras saliera la foto con su familia, nada lo tocaban, y al contrario, él a sus contrincantes los hundía. Entonces, lo malo de la guerra sucia y lo chafo de la guerra sucia es que después se vuelve violento de verdad. O sea, y estos líderes no terminan siendo los líderes que queremos, porque empiezan a hacer dimes y diretes y nos enfrascamos toda la sociedad en una cuestión de chismerío, en una cuestión de un tipo ventaneando político, ¿no? Por así decirlo. Entonces, a ver, tú, Sofi, ¿qué piensas de esto? Bueno, pienso que la guerra sucia en realidad empezó el sexenio pasado, porque todavía tenemos un candidato que fue competidor contra López Obrador, que no puede estar en el país. Y nunca hubo pruebas, pero nada más se lanzaron a decir, y el hombre todavía no puede volver a este país. Y yo estaba muy preocupada en estas elecciones porque dije, sea quien sea, le van a hacer lo mismo. Van a sacar eso porque ya saben que la gente se va a escandalizar con esas cosas y sin necesitar pruebas, ¿no? Entonces, también está, me parece a mí, de nuestro lado, esta exigencia de, a ver, enséñanos pruebas, no nada más que sea Xóchitl, ¿no? Debemos de hacernos un público más crítico y más consciente de lo legal y de la desesperación que puede llevar a alguien a decir, ya sé que el juego me funcionó, déjame volverlo a intentar. Y yo por eso tengo mucha esperanza de que Xóchitl sea absolutamente sólida en sus tratos de negocios, porque se lanzó, ¿no? A sabiendas de lo que le pasó al candidato anterior de su mismo partido, ¿no? Claro, totalmente. ¿Tú, Indira? Pues la guerra sucia no es nueva, ha existido en la política por los siglos de los siglos, y gran parte
es porque se inventa para tener una ventaja competitiva. Cuando no se tiene imaginación ni alcance para convencer a la gente de forma, digamos, orgánica, se tienen que inventar estrategias de guerra sucia, porque es la única manera, mintiendo, manipulando, alterando datos, sacando información privada, porque a las mujeres eso nos hacen. Y a mí me llama mucho la atención. Sí, a mí me llama mucho la atención que desde que yo participé en política, una de las preguntas de los estrategas, los voy aquí a ventanear, pero siempre es, ¿dónde están tus muertitos? What the fuck? Así te... No, dilo. O sea, me quedé así porque así te dicen. Soy joven, no tengo. ¿Dónde están tus muertitos? Y tú te quedas como, ¿Qué? ¿muertitos? ¿Qué es eso? Sí, alguna vez que hayas estado borracha en una fiesta y que hayas fumado, entonces, y que si tuviste amantes y que si te robaste. A ver. Aparte siempre por allá, siempre es el amante, el no sé qué. Todas tus acciones truculentas. Entonces, de verdad, hay una construcción en la política para hacer las cosas de esa manera. O sea, no se puede imaginar caminos de transparencia y caminos de pongan las pruebas sobre la mesa y discutamos sobre las ideas y discutamos sobre las propuestas y discutamos sobre incluso sobre el papel, sobre lo que es contundente. No, tienen que abrir esta conversación, sí, tipo ventaneando, para ver de qué lado sacamos esta información negativa de tal forma que a mí me dé alevosía y ventaja frente a mi competidor. Aparte siempre es en su pasado. Si te fijas, siempre es en el pasado. A ver, vamos a remontarnos al pasado de Mario Delgado, de Claudia Sheinbaum, que también data de esta semana, sale lo de Claudia Sheinbaum, que si en la Ciudad de México le pidió a sus trabajadores parte de su, igual que la de Texcoco, igual que esta Delfina en su momento, parte de su sueldo. Entonces, a ver, como ciudadanos, como dices tú, Sofía, no nos enfrasquemos en los dimes y diretes, la percepción. A lo que vale ahorita es el futuro, hacia adelante. Y ojo, no estoy diciendo que está bien si hicieron mal o no en el pasado. Sí. O sea, obviamente tienes que ver la fichita que hay, pero que sea real, que sea real. Que haya pruebas. Y sabes qué, Marce, si tanto les preocupa y tanto les ocupa, pues pongan las denuncias y denle seguimiento. Y entonces entren a un proceso legal para efectivamente poner contra la pared a todas aquellas personas que realmente hayan hecho algún daño, porque para eso está la justicia y las instituciones. Exactamente. Totalmente. Pero al final tú no puedes desviar la atención en cosas que, créanme que muchas de esas son situaciones que se desconfiguran precisamente para provocar una conversación de cortinas de humo. Claro. Porque si realmente te ocupara, estarías persiguiendo delincuentes todos los días. Sí. Bueno, mientras estamos aquí, ellos han de estar juntos en el War Room, en vez de estar persiguiendo delincuentes, que estamos en una época de inseguridad tremenda, véase Poza Rica, véase lo de Lagos de Moreno, y ellos están ahorita transgiversando toda la información de Xóchitl Gálvez. ¿Cuánto tiempo pasan en la mañanera hablando de Xóchitl? Bueno, ya el juez ordenó ahí que no, pero entonces va por Mario Delgado. ¿Y cuánto tiempo se la pasan en el día tratando de arreglar la situación de las medicinas de este país? Y las vacunas. O sea, realmente dices, estos ya traen su estrategia de la guerra sucia. Sí. En lugar de las políticas públicas. O sea, es que si te dedicas a gobernar con buena voluntad, no necesitarías hacer estas. Tus acciones hablan más fuerte que cualquier cosa. Es lo que tú decías, absolutamente. Y ojalá también el público cautivo, que somos todos los mexicanos, comprendiéramos e hiciéramos la cuenta de, por ejemplo, cuántos niños de 1 año o menos están vacunados en este país hoy, y es un escándalo, y la falta de la política pública en ese sentido nos va a traer un problema de salud. Bueno, te pones exactamente, hay que fijarnos en qué acciones tomaron en estos 6 años que tuvieron oportunidad de hacer el bien, y entonces te das cuenta de que, pues sí, por eso se la pasan hablando tanto
del otro que les incomoda tanto. Y el problema del Totalmente. sistema político es que también sabe sembrar aquellas circunstancias que hagan Eso parecer es importante. cosas. Pues hemos tenido casos en la Muy historia de macabro. la política de cómo también hay gente inocente a la que le siembran esas dichosas pruebas, termina estando en la cárcel y al final no pasa nada. Pero eso sí, expresidentes viviendo en otros países, exgobernadores con embajadas en otros países. Entonces, si a alguien realmente le interesa la corrupción, pues yo nada más hago la pregunta, ¿cuántos corruptos, realmente corruptos, están hoy en la cárcel? Ay, bueno, y por ejemplo, de eso, los países asiáticos, bueno, en el país asiático, llámase China, Japón, etcétera, los ciudadanos se unieron a hacer unos libros en donde lo que hace la política sucia, la guerra sucia, hace que se crean líderes que son fake, que no son, porque al final, por ejemplo, ahorita tienen todo el poder del Estado, todo el dinero. Obviamente, si siguen haciendo esta política sucia, pues ellos van a estar acá, 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 ¿y quién termina ganando? El mal líder, ¿no? Entonces, a raíz de eso, en Asia hacen estos libros que luego se los mando a producción para que a ver si los sacamos y están muy bien hechos. O sea, el libro de verdad lo empecé a ojear y dije, órale. O sea, te explica que de una guerra sucia gana el mal líder. Ajá. O sea, porque como tú dices, Sofía, la conversación Eso no sí está saben en hacer. las políticas Sí. que deben de implementar o en lo que están haciendo, los que están dejando de hacer, están en la percepción, en el trapito sucio, en el amante, en la factura, en la no sé qué. ¿Eso qué? O sea, sí, pero no es la sustancia de que alguien gane una elección. Sí, y luego no, nos quejamos de quién está ahí y no hay gobernando. que confundir, o sea, claro que la historia de una persona importa. Sí. O sea, podemos analizar a Claudia Sheinbaum o a Beatriz Paredes o a Xóchitl. Realmente, con ojo crítico, como público cautivo, hay que analizar la historia, claro que importa, pero no estos golpazos así que dan sin pruebas. También hay que pues preguntarnos, hacernos esas preguntas, ¿no? ¿Hay pruebas? Y entonces ya decir, si hay pruebas, pues lo agregas a la historia del candidato que estás analizando, ¿no? Y dices, analizando la historia, ¿cuál historia me gusta más, ¿no? Pero ahorita lo que sucede es que ya saben que tronaron a un candidato en las elecciones pasadas. Claro. Y es lo que quieren volver a hacer. Y son intachables. Mario Delgado, Claudia Sheinbaum, Sí. Delfina Gómez, Rosa Isela, Rocío Nale, o sea, son Ey. intachables. Ellos sí no hay nada de política sucia ni de guerra La sucia. pureza, quién sabe cómo le llamaban a todas esas cosas que tienen ellos pureza, dentro de ¿cuál? su club. Del No club. sé, La pureza intocable. ¿Qué? no me acuerdo cómo le llaman, pero tienen todos estos dichos y refranes sobre su espíritu. Y al final son malos líderes, ¿no? Sí, porque un buen líder sabe competir con lo que sí tiene, Con lo que sí con lo hizo. que tenga, con verdad, con acciones, con ideas, con causas, con propuestas, con la gente a la que defiende. No, ese sería en otro país. Un mal líder, pues tiene que caer bajo, tiene que dar golpes bajos porque no le alcanza. Es como Trump, ya para cerrar, es como Trump ahorita, que está sí, a punto absoluto. de entrar, o sea, el indictment, el no sé qué, Tiene está así. 91 indictments, ¿Ves? ¿cómo se dice? Sí, Acusaciones. sí. Y aún así, Sofía, se atreve a decir, esta semana, también dirty politics hacia Biden. Que ok, Biden no es una pera en dulce, por algo la llaman Ugly Joe, pero Trump tampoco. No, pero ¿quién le ¿verdad? dice Ugly Joe y Sleepy Joe? Es Trump. Es Trump. O sea, es él. Pero no, nunca hay que meter las manos al fuego por nadie. No, cero. ¿Verdad? No, O Eso sea, me dice mi diciendo- mamá siempre, eso me dice mi mamá Ni por uno siempre. mismo. Es más, mi mamá eso me dice, ¿eh? Si tú me haces algo, mira, amiguita, yo Vale. Las manos al fuego, no. Sí, Porque Claro eso que también, sí. porque eso también, o sea, ahí hay una exigencia ciudadana de tener precisamente transparencia, verdad, acciones, y esa nadie nos las puede quitar porque es un derecho constitucional. Por eso la gente también que nos metemos a la política sabemos que estamos bajo el escrutinio del ojo público. Eso no se puede quitar. Pero sí, definitivamente, una cosa es que
la conversación diste o esté en los puntos de desacuerdo, pero otra muy diferente es que ridículamente incluso caigan en cosas donde no hay pruebas o donde se meten en tu vida privada o en donde porque te sacaste un moco, eso también es Sí, importante, sí, ¿no? sí, Entonces hay que aprender a diferenciar, la línea no es tan delgada como parece, es yo puedo exigir todo lo que tenga que exigir por mis derechos constitucionales a cualquier político y tengo derecho a eso, expresarme con libertad. Y la otra, que es también aprendan, mucho ojo, a reconocer cuando algo no viene cargado de verdad y más bien es manipulación de la información y mentiras. Y conclusión, no caigamos en lo que dice Sofía y aquí platicamos Indira y yo, en la cuestión de, como ciudadanos, de la percepción. Lo que te levantas y prendes la mañanera, si es que todavía la ven, o te levantas y lees el periódico, si es que todavía lo leen, o lo que sea, redes sociales. Muchas veces ahí está la percepción, no es de fondo, no es algo que traiga un fondo. O sea, entonces la conversación que nos hace superflua. Vamos a ver las políticas públicas, qué están haciendo, para dónde van. Vean a Morena, ¿dónde nos tiene? Los libros de texto, lo tenemos que seguir hablando. ¿Por qué? Porque apenas Chihuahua es el único estado que la Suprema Corte le ha concedido el freno de la distribución de los libros de texto. Y AMLO milagrosamente está diciendo, lo voy a acatar, o sea, según él, ¿verdad? Entonces, bueno, aplaudo que ese estado haya tenido las agallas para poder llegar hasta donde llegó, y hay otros más estados uno de ellos es Nuevo León, que se pronuncian, pero ahorita lo estábamos platicando fuera de cámara. Sí, pero ¿dónde está la protesta de todo el mundo, de la sociedad, de los padres de familia, de tal? Y la verdad es que a mí como mamá sí me duele, aunque, como decimos, escuela pública, escuela privada, pero sí aquí, Indira, yo creo que, lo digo porque lo estábamos hablando fuera de cámara, no hay diferencia, o sea, se va a crear un rezago, un gap mucho más grande entre los que están en la escuela privada y los de la escuela pública. Y si tú te das a la tarea de leer los libros en línea, están todos ahí. Yo la semana pasada no leí todos, obviamente, con lo que leí tuve, porque en verdad, con leer las introducciones tienes para decir, aquí no hay gato encerrado, está ahí, tal cual. Nos están dando, de veras. Es un gato descarado. Es un gato descarado. Sí. O sea, yo lo leía y yo decía, así nos ven a los mexicanos, qué dolor. Porque en verdad es descarado leer lo que estás... Y lo dije en mi editorial de la semana pasada. O sea, una de las líneas que más me pegó fue, los maestros no deben ser técnicos ni sabios, deben ser políticos. Asumirse como político. Ahí estás diciendo... Ponle tú que los libros de texto gratuitos siempre han tenido ideología, no estoy diciendo que no hemos vivido en el país de las maravillas, pero de eso a que sea descaradamente diciéndole al maestro que tienes que politizar la educación, eso ya me pone la piel chinita de, no puede ser, estás atentando contra la niñez. O sea, están atentando contra la niñez, contra la mente de millones de niños y jóvenes. Entonces... Aquí, ¿qué opinan de esto? Indira, veo que traes aquí la palabra. Yo también. Tú también. Bueno, empecemos. Es que sí es frustrante, o sea. Pues, la mediocridad. Yo siempre he sido una crítica del sistema educativo porque mis papás son maestros y me enseñaron a cuestionar. Y gran parte de las lamentables decisiones que se han tomado sistemáticamente vez tras vez es que la educación en México no se hace para pensar, se hace para adoctrinar, para memorizar, para repetir cosas que quizá podrían todavía alimentar de otras maneras nuestra curiosidad. Si el talento mexicano es muchas veces ni siquiera por la escuela, es a pesar de la escuela y del sistema educativo en México. Entonces, ya parados en esa realidad, abonar con estos libros de la mediocridad es todavía ampliar, sí, esa brecha de desigualdad, que ni siquiera es entre los que pueden o no pueden pagar la escuela privada o pública.
porque la pública tampoco es gratis, ¿eh? Sí, sí, sí. La No, gente hoy exactamente. está teniendo que poner de su bolsa para la infraestructura, para los materiales, casi hasta para la nómina de las y 7,000 los pesos maestros. aprox. El otro día gastan vi en que eso. les piden hasta para los productos de limpieza. Entonces llega un momento en que la gran pregunta es si esto le cuesta los impuestos de las mexicanas y van a estar gastándose en esa mediocridad, en todo lo que implica, no solo los libros de texto, sino en realidad cómo está hoy el sistema educativo. Pues hasta quitaron las escuelas de tiempo completo. Es una dinero tragedia. tirado a la basura. Ese es el problema. Estás tirando el dinero a la basura. Yo nada más digo, ¿qué harías tú? ¿Qué harían ustedes con 3,200 millones de pesos que costaron esos libros de texto? ¿Qué harías? ¿Tú qué harías? No. ¿Verdad? O sea, ahorita que las escuelas está el calor a todo lo que da en Nuevo León y que necesitan climas, salones que se están cayendo, maestros que no tienen ni el pizarrón ni las butacas, ¿qué harías? No. Entonces partamos del dinero público, porque si el dinero público no está bien invertido en un tema tan importante como es la educación, pues te lo estás literal aventando al piso, estrellándose en el piso, los impuestos de la gente. Y pasemos entonces a la Deja segunda. tú, contratando a un Sadi Loaiza, el que viene de los gobiernos de Maduro Bueno, y de Chávez, y pasemos para a que la- haga a su antojo el libro. Y Era pasemos la a la crónica segunda, de una a la muerte segunda anunciada, cosa, ¿eh? ¿no? Si el contenido no va a ser para que los niños y las niñas piensen, entonces eso se le llama no educación, se le llama adoctrinamiento. Y yo, como digo, porque hubo ahí una polémica, porque Ricardo Salinas Pliego y Citlali se pusieron en un debate sobre los cuerpos humanos, entonces yo como digo, miren, pues yo seré muy gorda, pero adoctrinada jamás. ¿Verdad? O sea, hay algo que a mí sí me ha quedado claro a partir de mi propia experiencia. El adoctrinamiento le hace mucho daño a una sociedad porque no nos deja pensar en libertad. Bueno, y ahí voy. Totalmente, kafkianamente. ¿Es porque se confunden y creen que están invirtiendo muy bien? ¿O es a propósito? Adrede, El claro. adoctrinamiento A propósito, siempre es es a a propósito y la propósito. inversión esta que hicieron es a propósito. La educación siempre ha estado en disputa, la historia lo dice. Aquí en México, absolutamente. Aquí en México, Benito Juárez se metió con la educación, para bien, para mal, ya lo podrás decir, pero es el gobierno metiéndose a los hogares, ¿no? Es más, es también el gobierno metiéndose a la imaginación de una persona y a los sueños, porque en la educación empieza a germinar esto, la imaginación y los sueños y las aspiraciones. Y luego, bueno, claro que después con Lázaro Cárdenas y Echeverría, la educación siempre ha estado en disputa. Porque es el arma más poderosa. Sí, pero fíjate que así ha sido un aspecto en el que el público cautivo mexicano ha sabido defenderse de cierto modo. Aquí en los 60s hay un evento muy famoso en que salió todo Monterrey en contra de los libros de texto del gobierno. Y esta es la importancia de los libros de texto. Podrías tú decir en tu casa, la gente, ¿qué tiene que ver, hombre? Se los dan y son gratis, ¿y qué tiene que ver? No, es que se están metiendo Es propaganda. para manipular gente, no nada más ahorita en su primaria. Esto sirve para manipular a todo un pueblo por generaciones. Te cambian todo. Y no es nada más un fenómeno mexicano esto. Esto es un fenómeno universal y de siempre. Y en el gobierno nazi, desde que entró, se metió durísimo, durísimo con los niños, porque comprendieron que si manejas a los niños, manejas a la familia entera. La gente tuvo que callar muchas cosas porque ya no podía decirlas enfrente de sus hijos. Sí. Porque los hijos ya estaban absolutamente convencidos de esa deidad que era su líder. Me dicen que no se debe de mencionar el nombre de ese líder porque nos cancelan. Ya me ha pasado. Sí. Pero es importante saber que un gobierno se mete con los niños y ya dominó todo.
Y ahorita que dices por generaciones. Totalmente, y de aspirar, por ejemplo, oye, yo hojeaba el libro en línea y yo decía, ¿qué es esto? O sea, no debes de ser un individuo, le dicen al niño. O sea, al niño le dicen, no debes de ser individuo, debes de... Se siente como si fuera muy ingenua la lectura, No, pero no es. O sea, son semillas. No debes de ser individuo, debe ser en comunidad todo. Si tú eres bueno para algo, no lo puedes hacer solo. No, o sea, como diciendo, y así, o sea, tú no además, no hay que brillar, no lo tengo aquí textual, pero algo de no brillar porque tienes que estar con todos. A ver, tú estás diciendo ahí que no puedes ser un líder. ¿Pueden poner? No puede, sí, ahorita lo busco y que lo pongan. No puedes ser un líder. O sea, no puedes aspirar a ser la doctora de no sé qué. No, tienen que ser todos los doctores. Eso es comunismo. Es que parece que hasta bastante se meten con las aspiraciones y con la iniciativa. El ocio, hablan del ocio en 1000 hojas. El ocio es bueno. El ocio es muy bueno, está bien, pero lo seguía leyendo y decía, bueno, están diciendo que sean flojos, o sea, el ocio... Y les dan 11 páginas de matemáticas. Sí, no, nada. En un país donde de por sí le tenemos animadversión a las matemáticas, pero las matemáticas son la base de prácticamente todas las ciencias. Las matemáticas del pensamiento y la crítico, además. Pero ya para cuando llegaste a matemáticas, tu mente, como dices tú y tu imaginación, ya está polarizada. O sea, ¿por qué? Porque... una línea que se me quedó es, yo prefiero vainilla papantla, la francesa, no. Ay, ¿qué es eso? No. O sea, vainilla de un helado, vainilla francesa no, vainilla papantla sí. O sea, a ver, perdón, o sea, ¿qué estás haciendo en esa división de fifís? Ahí está, el fifí y el chairo. O sea, vainilla francesa, porque sí lo dicen muy despectivo, no está así como que, se los estoy contando muy a bote pronto, pero sí está así sí. Y no es la primera vez, o sea, ahorita todos estamos así porque vienen de más cosas, pero Sadi y Marx, bueno, Marx, llevan 1 año y medio haciendo todo esto, cocinando todo, o sea, y desde los libros anteriores, yo me acuerdo que me los mandaron a mi casa, los libros públicos, y yo los empecé a hojear, y en una de esas veo la marcha fifí en una de las hojas, y yo, ¿qué es esto? Y entonces la marcha fifí era que iba un señor a trabajar y no pudo llegar al trabajo por la marcha fifí. Los fifí son no en la sociedad. ¿Qué es eso? O sea, uno... Están sembrando divisionismo, absolutamente, ¿no? Claro, ¿Y saben cuál es el problema? El problema de limitar las aspiraciones, los sueños, la imaginación, es que al final siempre hay alguien que se queda con el pastel. Es decir, a ver, ¿cómo está eso? Es decir, sí, el premio. Es decir, a ver, ustedes investiguen. El hueco no digan que yo les estoy diciendo. Ustedes investiguen y pongan Fidel Castro. Y se van a dar cuenta qué ha pasado hoy en el tiempo. Pregunten sobre la familia de Fidel Castro. ¿Dónde vive ahora? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Y se van a dar cuenta que la familia Castro es riquísima. Entonces, mientras toda la gente está viviendo en pobreza en Cuba, porque... Y si no han ido, miren, también búsquenle, pónganle Cuba. Para que vean las imágenes, no lo digo yo, las personas que han ido, las personas, ¿verdad? Ahí tienen esas imágenes. Entonces, ustedes comparen cómo vive hoy la familia Castro y cómo vive la gente en Cuba. Así de fácil. Entonces, el problema es también de dinero, porque quienes se quedan con el pastel son esos mismos que hoy están dispuestos a adoctrinar niños. Totalmente, y así empezó en Cuba, ¿no? Igualmente. Así es. Empezaron a adoctrinar y en todos los libros. sistemas totalitarios siempre quieren dominar. Entonces nos quieren igual de pobres, menos sus familias. Menos sus familias. Hay una cita que me gusta mucho del escritor italiano Italo Calvino, y no tengo la memoria fotográfica, pero es muy interesante porque dice que cuando un país se propone destruir las ciencias, la cultura, la educación y las artes, es porque notó que tiene algo que perder. O sea, sí las promueve. Entonces, realmente sí vemos, y no nada más son los libros de texto, como en estos años... En estos años ha habido una guerra abierta contra inclusive las universidades públicas,
las ciencias, a las artes las han desfondado, y bueno, la educación, absolutamente. Es que comprendieron que hay algo que pueden perder si las dejan como estaban, ¿no? Hay algo muy podrido en esos líderes, porque yo creo que un buen líder no debería de hacer así a la educación, al contrario. O sea, si de por sí con lo de la pandemia nos tenemos que recuperar en 8 años con el rezago educativo que existe ahorita, y ahora con estos libros aún más, yo no sé el presidente y su séquito qué piensa, porque de verdad le debe de estar doliendo, y más porque él tiene hijos, pero bueno, pues se van a estudiar a Londres, ¿no? Por eso Sí, digo, pues, los mandan o sea, como pues dices tú, los mandan al extranjero, al cabo que aquí, pues, o a las aquí no escuelas estudias, privadas. están de la fregada. Sí, esa es otra cosa. ¿Cuántos de esos de verdad van a mandar a sus hijos a estudiar con estos libros? a ver, es que la aristocracia mexicana, es decir, la clase política mexicana, la no usa lo público, politocracia. no usan los transportes públicos, no usan los hospitales públicos, no usan las escuelas públicas, por lo tanto menos les duele. Pero regresemos al punto 1. El presidente dice que primero los pobres, nada más que no nos dice quiénes son los pobres a los que atiende, porque a mí me parece que con estas decisiones, primero los pobres, pero los de su casa. Sí, no, primero los pobres sí, porque los quiere mucho así como son. Es que la pobreza es de mucho, tiene muchos rubros la pobreza, ¿no? Pero risa. La pobreza puede ser de centavos en la bolsa, pero también puede ser mucho más extensa, Así y esa es es la más trágica, porque después es difícil de solucionar. La pobreza de pensamiento, la pobreza de información, la pobreza de sueños, la pobreza de imaginación. O sea, es una tragedia en un país. Sí, porque te conviertes en lo que lees al final. Es la verdad. Absolutamente. Lo que lees tú, te conviertes en eso. Entonces, estamos de acuerdo que abajo los libros de texto. Abajo. Bueno, y reinas del momento, todo por Wendy. Wendy, que acaba de ganar con 18 millones de votos de los mexicanos. Muchos dicen que le pudo haber, o sea, que si hubiera sido una contienda electoral en la época de Mid, Anaya y el Bronco, Wendy les hubiera ganado. O sea, porque en verdad fue un furor, un efecto Wendy, por así decirlo, ahora que estamos con el efecto Xóchitl también, en donde casi creo que la Casa de los Famosos fue el show de Wendy, ¿no? Y entonces traemos a colación, yo sí me pregunto y lo pongo sobre la mesa, son reinas del momento porque estamos viviendo en un momento, no nada más este año, sino en años pasados, en España desde el 2017 o más atrás, en cuestiones en que las personas trans están ocupando estos espacios muy, muy coyunturales para con la sociedad. Entonces, no nos vamos a meter en el tema controversial de si pro o en contra transgénero o no. Aquí la cuestión es, ¿son reinas del momento? O sea, ¿ganan porque estamos ante un año y unos años en donde desde una Lia Thomas en natación, una Ricky Valerie, Miss Países Bajos, una Wendy Guevara aquí en México, en Argentina, esta niña, ¿cómo se llama? Aquí la tengo. Ay, se me olvidó. Ahorita les digo. Alba Rueda, que ganó, o sea, que le han dado reconocimientos de diversidad y tal, porque ella fue de las primeras políticas que se metió en Argentina y hasta sale en la revista Time como las más influyentes de todos los tiempos. Entonces, están rompiendo barreras y esto es bueno para la comunidad, que aquí lo hemos tocado, que ha sido una comunidad muy rechazada por mucho tiempo, pero que tanto también son modelos a seguir para las generaciones futuras. Abro aquí el debate porque sí puede llegar a ser un debate rico en el contenido. Y pues bueno, tú, Indira, ¿qué opinas? Tenemos libertad para asumirnos ser mujeres. No nacimos mujeres, llegamos a serlo, decía Simone de Beauvoir. Entonces, imagínense si para las mujeres, hablando del sexo, es difícil y es complicado hacernos de un lugar en nuestra propia historia de vida. Para aquellos hombres que deciden ser mujeres y que se convierten en chicas trans, es 3 veces más complicado, porque se enfrentan a los prejuicios, a la discriminación y a la violencia.
a la falta de empatía, de no entender por qué toman esa decisión, y a la falta también de una gran comprensión de que vivimos también un momento histórico de la diversidad, eso en todas sus formas. Aceptarnos como diferentes, y en esa libertad implica respetar esas decisiones individuales que, mientras no sean por la fuerza, tienen un impacto negativo en las comunidades. Por cada persona que hace visible su orientación sexual, hay una sociedad que avanza, evoluciona y transmuta a ser mejor solamente por entender que somos diferentes y que hay que respetarnos. Entonces, por cada chica trans que hace historia, al tener por ejemplo, con Wendy Guevara, al tener una votación de millones de personas a las que no le importó tener a esta chica trans en un reality show. Oye, ya quisiéramos que salieran todos a protestar así como por los libros. Toda la gente que salió. Que generó esas simpatías y que generó esa conexión. Porque lo que sí provocan las mujeres trans es verlas como lo que son. Son seres humanos. Claro. Son seres humanos. Sí. Entonces, la simpatía de Wendy está en que, en lugar de victimizarse, lo que ella le mostró a las y los televidentes, a la gente que la seguía en redes sociales o que fuimos sus fans, porque yo me declaro fans de Wendy, fue: esto que ustedes ven aquí, esta apariencia femenina, es eso. Es eso. Es una decisión libre, es una, a lo mejor no decisión, pero es nuestra feminidad. Y no la reprimimos, y no le tenemos miedo, y no nos importa. Porque al final del día lo que cuenta es lo que se siente, lo que se piensa y lo que se hace. Eso y nada más. Entonces la gente se dio cuenta de eso. Y por eso también es histórico, porque una comunidad que ha sido tan violentada, porque de la comunidad LGBTIQ+, las chicas trans son más violentadas todavía. Entonces, pues en este país de doble moral, sí, tenemos una chica trans que ganó 4 millones de pesos con 18 millones de votos. Bueno, le va a dar al SAT no sé cuántos, entonces. Pero qué fregón. De hecho, también era tema. Está bien. Le van a quitar una tajadota. Qué buen problema. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, y eso es lo histórico. Lo histórico es que a pesar de un país que todavía no entiende lo profundamente que deberíamos de respetar las decisiones de cada persona. ¿Tú, Sofía? Yo creo que tenemos así como en este país una doble personalidad. Esta cuestión del machismo y no sé qué, pero una larga historia de mirar y admirar figuras que se disfrazan unos para los programas de televisión. Yo recuerdo los de los 70s, 80s, siempre había alguna figura. ¿Como quién? Ya no me acuerdo, bueno, los polivoces les encantaba disfrazarse, sí, ¿verdad? Sí. Pero en todas las películas siempre había, fíjate, un sacerdote y una persona homosexual o amanerado o alguna cosa así. Entonces es algo bien curioso, alguien debería de analizarlo. Yo nada más así a bote pronto, es una figura que siempre vimos. Pero de todas maneras, déjame decirte otra cosa. Siempre creo que eran figuras que se mostraban de manera muy estereotipada. Siempre eran así, ¿no? O sea, y todos tenemos esa idea del amanerado. Y creo que Wendy ahorita está y en el programa tuvo esta oportunidad de mostrar a alguien que antes de ser hombres o mujeres somos seres humanos. Y si mostró sus cualidades y conquistó los corazones de tantos votantes que veían el programa, y quizá además los convenció de quedarse desde el inicio hasta el punto final de ese programa, pues es porque rompe todos los paradigmas y todos los estereotipos y se muestra como un ser humano. Y dices con una calidez y dices que mostró precisamente su calidad humana, que finalmente es en lo que nos debemos de fijar. ¿En qué te debes de fijar? A ver, ¿eres buena gente o no? Finalmente, creo que bien o no. hay esta idea de rechazar antes ni siquiera de conocer al ser humano. Totalmente. Pero te voy a decir algo, en el tema de transgénero y como lo dicen ustedes, es importante eso,
Lo de Wendy no se vio forzado. Sí, sí, claro. No se vio forzado. Ahora, en el otro lado de la palestra, tú también puedes ver cosas muy forzadas en los temas de transgénero. O sea, vamos a ver también ese lado de la moneda. Por eso mucha gente reacciona como dices tú. Ni siquiera quiero saber. Porque también se ve muy forzado una cuestión como en Disney, por así decirlo. Que de repente estás tú en la sala con palomitas y sacan ahí, digo, no estoy hablando en transgénero per se, pero LGBTQ más tal. Y de repente dices tú, pero ¿por qué me lo meten en la película con mis niños de 6 años? O sea, se ve forzadón. O sea, se ve que está forzada la situación. Cuando algo es natural, como dices tú, Sofía, pues naturalmente son las reinas del momento. O sea, salen a brillar, no salen la gente a protestar, no, y además, porque se ve muy forzada la situación. Digo, pongo lo de Disney, digo, hasta la directora esta de Disney que estaba ahí adentro de equidad, etcétera, la sacaron porque sí se veían forzadas las situaciones. No, y te voy a decir una cosa, la misma Wendy, ella ha mencionado pues que no representa en realidad a una comunidad, que más bien pues es parte de una comunidad, que integra a una comunidad. Y yo creo que también hay que ver la diferencia de enrollarte en una bandera, de vender por vender, de hacerlo comercial, porque incluso la misma comunidad ha estado quejándose de, oigan, empresas, cuando les conviene, banderitas por todos lados, pero tienen barreras discriminatorias para que podamos ingresar, nos hacen acoso laboral nada más porque tenemos esta orientación sexual. Totalmente. Es decir, no hay acciones o cambios que realmente vayan a las raíces, porque yo lo que pienso es que esta conversación tiene que caminar hacia un punto en donde no tengamos que cuestionarle a nadie por qué tiene la orientación sexual que tiene. Sí, ¿no? Hay libertad. Hay libertad, o sea, somos libres, así como tampoco vamos a llegar a un momento de sentarnos en una mesa de negociación o en una empresa o en lo público y que tampoco digamos, ¿y por qué aquí no hay mujeres? Sí. Ese tipo de preguntas las tenemos que ir dejando hacia atrás, pero definitivamente la propia comunidad ha estado quejándose de que no los usen, de que no les usen. Es que eso siento a veces. Porque, sí, porque de hecho ahora que ganó Wendy, varios políticos, incluyendo Santiago Krill, Ebrard, lo politizaron. Sí, muy forzado, oigan. Muy forzado. Muy forzado, no en el caso. También tengan un poquito de prudencia y un poquito de respeto, porque al final es una comunidad que si tú no les has acompañado durante muchos años su causa, y si no estás convencida de eso, y de repente quieres brillar con ellos, la comunidad también se da cuenta, no, al final, insisto, la lucha, la causa por los derechos y las libertades, más allá de la orientación sexual, los derechos y las libertades, tiene que llegar a un punto crítico, y el punto crítico es, a ver, a nadie le debería de importar cuál es mi orientación sexual. Es y punto, precisamente. Es y punto, porque yo no voy por la vida preguntándole, oye, ¿tú eres heterosexual? Sí, ¿y por qué eres heterosexual? No. ¿Y qué inconvenientes tienes de ser heterosexual? Y si eres heterosexual, sí te confío a mis hijos. Ajá, y si no, no. Oye, pero ¿realmente puedes ser padre o madre si eres heterosexual? O sea, sí me estoy explicando. Pero las cuestiones forzadas se han orillado a esa parte de la sociedad al rechazo. Sí, claro. O sea, decir, por ejemplo, lo de Bud Light, con esta influencer, no me acuerdo cómo se llamaba, que las ventas se le fueron para abajo porque usaron mal, se veía muy forzada la onda. Bueno, y vamos a hablar de Estados Unidos y de México, porque ¿qué está pasando ahorita en Estados Unidos? Aquí en México realmente da mucha esperanza saber que se está abriendo a esta aceptación, o sea, sí hay esta dicotomía ahí, pero creo que vamos bien. Y Estados Unidos ahorita va, pero en reversa, o sea, están rebobinando tantos derechos, tantas libertades que como seres humanos tienen las personas que deciden una alternativa a su orientación sexual, que a mí me preocupa muchísimo. Ahora, el presidente... Bueno, y uno de los precursores ahí es Ron DeSantis, de los que van absolutamente todo para atrás. Tremendo. El presidente López Obrador se comprometió con ciertas cosas con la comunidad LGBTIQ+, en el 2018, que no ha cumplido, por ejemplo. ¿Cómo qué?
Estamos hablando de leyes de matrimonio igualitario, de identidad de género, un montón de cosas más, no. que ha avanzado muy lento, que se ha tenido que judicializar, es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido que decidir por las cámaras prácticamente para que eso suceda. Entonces, gran parte también de lo que sucede aquí de la inclusión forzada que hablabas, también la están utilizando los políticos. Y ahí hay que levantar las alarmas porque sí pienso que en este doble discurso, doble juego y doble moral, muchas veces se usa una causa para otros fines que no son. Sí. Pues de dinero. Y al final no tiene sentido si no pensamos en que realmente una sociedad de México, sí, avanza al ver a una chica trans ganar un reality show, por supuesto que sí, porque hace visible lo que pasa en un ser humano que tiene estas decisiones, porque además Wendy es muy profunda en contar de su abuso sexual, de cómo lo encaró con su familia, de los problemas que tuvo en algún momento en la calle, porque también los cuenta. Entonces, es neta, como lo hemos dicho, es la neta. Sin victimizarse, es neta. Pero también, o sea, seguir paradas en el país en el que vivimos. Siguen matando o siguen habiendo crímenes de odio por orientación sexual. Sigue habiendo una población que está siendo discriminada, violentada, nada más por su orientación sexual. Y eso no se nos debe de olvidar. No. Porque pues una cosa es este caso excepcional, sí, pero otra es la realidad. Bueno, entonces que usar bien este tipo de casos, usarlos bien, para con la sociedad. Y luego, ya para cerrar, hay unos... Y no nada más que tal persona no agreda a alguien como Wendy, ¿no? Sino que además vea agresión y que sepa que puede defender a Wendy también. Claro. O sea, se trata de todos, ¿no? Los 18 millones que tal vez votaron por ella, sí, no es forzado. no irían a agredirla, perdona, pero ¿qué tal si también salieran a defender a alguien como Wendy? Ahora, hay estos grises, por ejemplo, Lia Thomas, que nadó y tal, y que dijeron, a ver, perdón, si las pruebas las hiciste y tú traes testosterona, o sea, tú traes, pues, todo del hombre, ¿verdad? Pues tienes más fuerza. O Miss Universo, oye, perdón, pues tú también, o sea, hubo varias controversias ahí que, bueno, nos tendríamos para otro programa, pero aquí la cuestión es, bueno, sí, yo creo que la clave está en los entes oficiales que están en medio de todo. Sí. O sea, por ejemplo, en Miss Universo, pues ya lo compró una persona que es trans, entonces, o sea, la franquicia Miss Universo tal, entonces, bueno, pues está promoviendo que una Miss Universo pueda llegar a ser una trans, como es la de Mis Países Bajos. Digo, no promueve abiertamente, pero pues ya ganó alguien Mis Países Bajos. Por ejemplo, en la natación, pues también ahí había gente tal, pero entonces ahí es donde se hace el estire y afloje de dejar caminar sin ser forzado. Tipo de todavía hay mucho debate por enfrente. Sí. Estamos entrando a terrenos desconocidos. Tratando de comprender qué es lo que está pasando. Sí. Porque si incluso te vas a algunas feministas, también cuestionan los concursos de Miss Universo y dicen que no deberían existir. No. Entonces, bueno, y ya estamos y luego todo el mundo se siente. Y la Kathleen Jenner, que a 2 meses de declararse mujer ganó Woman of the Year. Y hubo algo de reclamo que muchas mujeres dijeron, espérate, tú nunca has sufrido lo que es ser mujer. ¿Cómo vas a ser Woman of the Year? Es que hay un contenido entonces profundo. Va a haber debates. Pero mira, yo la verdad es que tengo mucha esperanza porque empezamos el año con Norma Piña, la primera mujer ministra presidenta de la Suprema Corte. Y vamos en que acaba de ganar una chica trans, un concurso millonario con millones de votos. Eso quiere decir algo bien importante. El lado femenino, el cabello, nuestro maquillaje, nuestras posturas, nuestra manera de hablar, de decir las cosas, ganadoras. Nuestra manera de pensar. Porque si Simone de Beauvoir tiene razón de que no se nace mujer, se llega a serlo. Y si estamos hablando de que el lado femenino en nosotros, en nosotras, no debería de estar reprimido, eso quiere decir que vivimos en un país que ya no le tiene miedo a los vestidos y los tacones. ¿Verdad? Sí, ¿o no? Sí. Entonces, señores, estamos en la antesala de lo que sí podría pasar en el 2024, porque si no le tiene miedo a una chica trans,
si no le tiene miedo a tener una presidenta de la Suprema Corte, pues esperaría yo que no le tenga miedo a tener a su primera mujer presidenta. ¿Tú, Sofía, para cerrar? Hay que admirar la valentía. Y se necesita No es bastante fácil. valentía Sí. para decidir ser mujer, sea de donde sea que vienes, ¿no? Y respetar. Hay que ser muy valiente. Respetar sin forzar, eso es bien importante. Sí, es Sin meterlo a fuerza.